Mi papá dijo es demasiado arriesgado cuando le pedí 65,000 pesos para comenzar mi empresa de tecnología, luego tomó un préstamo de 625,000 pesos para el BMW de Joseph y Failed Dreams. ¿Ahora quiere que venda mi casa para salvarlos? Los eché a patadas de la puerta de mi casa. La gente suele creer que la familia significa amabilidad y trato igualitario. Pero a veces también es de donde proviene el dolor más profundo. Solía pensar que mi familia era perfecta y me cuidaba hasta que descubrí que simplemente me habían dejado de lado. Esto fue lo que me pasó. Un hermano mayor olvidado porque mis padres tenían una confianza ciega en mi hermano menor. Por favor, quédense hasta el final, me encantaría saber qué piensan. Me llamo Walter, tengo 30 años y dirijo mi propia startup tecnológica. No es una empresa enorme, pero me permite vivir bien y tener lo que necesito. Tengo 2 casas, una donde vivo y la otra que alquilo. No soy tan rico como para gastar sin pensar, pero gano lo suficiente para no preocuparme. Y ahora está Joseph, mi hermano menor. En casa, siempre ha sido el centro de atención. Es inteligente, tiene labia y sabe cómo convencer a los demás. Creo en sus grandes planes, pero no es práctico. Joseph siempre salta de un gran sueño a otro. Un día es una startup tecnológica, luego un restaurante elegante, luego un estudio de cine. Sus metas parecen increíbles, pero nunca las cumple. Siempre encuentra a alguien o algo a quien culpar, como la falta de dinero o que nadie quiera invertir en sus ideas. Entonces, hace un año, descubrí algo que me impactó. Mis padres habían pedido un préstamo sobre su casa para darle a Joseph una gran cantidad de dinero y financiar otro negocio. Fue entonces cuando todo empezó a desmoronarse. Mis padres son de esas personas que creen firmemente que la familia siempre debe ayudarse mutuamente, pase lo que pase. No son malas personas, pero tienen un gran error. Siempre le creen a Joseph, pase lo que pase. Mi papá es serio y callado. Él siempre es quien decide las cosas en casa. Nunca ha respetado realmente lo que he construido, quizá porque no seguí el camino que él imaginaba. Para él, el verdadero éxito significa algo grande y brillante. No es la pequeña startup tecnológica que creé con mi propio trabajo. Mi madre es más sensible, pero se deja llevar por las emociones. Para ella, Joseph es quien todavía necesita ayuda. Soy la que ya está bien y no necesita apoyo. Ella siempre me dice, eres fuerte, puedes arreglártela sola. Claro, Joseph necesita a su familia. No tenemos mucho dinero, pero siempre nos ha ido bien. Mi padre dirigía una pequeña empresa y mi madre trabajaba con números como contable. Sus trabajos nos daban una vida estable. Además, mi abuelo dejó una buena cantidad de dinero proveniente de buenas transacciones inmobiliarias. Ese dinero, si se hubiera usado con cuidado, podría haber mantenido a mis padres para siempre. De pequeño, no creía que tuvieran favoritismos. Pensé que nos querían a Joseph y a mí por igual. Celebramos cumpleaños juntos. Si yo recibía un juguete, él también. En las vacaciones, ambos recibíamos ropa nueva. Todo parecía estar en igualdad de condiciones. Pero cuando Joseph empezó la escuela, las cosas empezaron a cambiar. A Joseph le fue muy bien. Sacó las mejores notas y era muy querido por todos. Los profesores lo elogiaron. A otros niños les gustaba. Mis padres estaban tan contentos con él que poco a poco dejaron de notar mi presencia. No se notaba en cosas como los juguetes o la comida, sino en las cosas más importantes que moldearon nuestro futuro. Joseph quería aprender francés. Pagaron clases caras sin pensárselo 2 veces. Quería ir a un campamento de lujo. Dijeron que sí. Quería tocar el piano. Compraron uno y pagaron a una profesora particular. Pero yo nunca recibí ese tipo de apoyo. Para cuando estaba en la preparatoria, era obvio. Joseph dijo que quería estudiar en una escuela privada de primera. Pagaron la matrícula completa sin pensarlo. También pedí ir a una mejor escuela, pero mi mamá solo dijo que las escuelas públicas están bien, hijo. No hay necesidad de malgastar dinero. No era un despistado. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Si creían que invertir dinero en Joseph traería grandes recompensas más adelante. Pensaban que ya estaba bien y que no necesitaba ayuda. Así que no lo intentaron. A los 17 años, descubrí que me encantaba trabajar con computadoras. Quería apuntarme a un curso online para aprender a crear software. No costaba mucho. Solo una pequeña parte de lo que mis padres ya habían pagado por la clase de Joseph. Pero cuando lo mencioné, mi padre negó con la cabeza y dijo, puedes aprender a programar por tu cuenta. No hay razón para gastar dinero en ello. Ya estaba acostumbrado a hacer las cosas solo. Así que me quedé callado. Pasé todo el verano estudiando cosas gratis en Internet, aprendiendo cada bit de código paso a paso por mi cuenta. Sin profesores, sin dinero de casa, solo yo. Después de pasar por momentos así muchas veces, finalmente entendí algo que me dolió. Mis padres nunca creyeron realmente en mí. Para ellos, Joseph era en quien valía la pena invertir,
yo solo era el niño que creían que no necesitaba nada. Nunca culpé a Joseph. No fue su culpa. Pero desde ese día, dejé de esperar que mis padres me ayudaran. Después de terminar la universidad, trabajé 2 años completos, ahorrando todo el dinero que pude. Para cuando cumplí 25, había ahorrado lo suficiente para abrir una pequeña empresa tecnológica. Pero para crecer, necesitaba más dinero, unos $65,000. Lo pensé mucho antes de pedirles ayuda a mis padres. No me gusta pedir nada. Tuve que devolverlo todo. Aún así, seguía pensando, si a Joseph le habían ayudado muchas veces, ¿por qué no podía pedírselo yo solo una vez? Así que les pedí a mis padres una gran cantidad de dinero por primera vez. Recuerdo ese día con claridad. Me senté frente a ellos y les compartí mi idea de negocio con seriedad y respeto. Había investigado a fondo, había encontrado buenos socios y estaba totalmente dispuesto a asumir la responsabilidad de cada dólar. Pero a los pocos minutos, mi papá me detuvo y me dijo, no, es demasiado arriesgado. Es demasiado inseguro. Lo miré fijamente, esperando que me explicara más. Pero no lo hizo. No le importaron mis planes ni me preguntó por el esfuerzo que había hecho. Para él, todo lo que hice fue una mala decisión. Pero cuando Joseph intentó algo, era un sueño que merecía apoyo. No discutí. Le di una sonrisa triste y silenciosa y asentí. No me sorprendió, pero aún así me sentí decepcionado. Aunque no conseguí los 65,000 pesos, no me detuve. Usé mis ahorros para fundar la empresa de todos modos. Significó crecer más lento de lo que esperaba, pero tomé decisiones con cuidado, administré mi dinero con inteligencia y aproveché cada oportunidad para mejorar. Al principio, era solo un equipo pequeño con algunas personas trabajando desde casa. Trabajaba sin parar, a veces hasta quedar completamente exhausto. Pero nunca me rendí. Nadie creía en mí, pero yo confié en mí misma. Y finalmente, lo logré. Para el 29, mi empresa iba viento en popa. No solo llevaba una vida estable. También había comprado 2 casas, una para vivir y otra para alquilar. Ambos estaban en buenos barrios y me dieron seguridad sobre el futuro. Hice todo esto sin la ayuda de mis padres ni de nadie. Todo lo que tengo lo gané yo mismo. Pero aún así, me preguntaba cuánto dinero habían gastado mis padres en Joseph. Cuando Joseph tenía 23 años, abrió su propio café, con el estilo de los europeos. Mis padres le dieron más de $120,000 para ayudarlo. Eligió un lugar privilegiado en el centro de la ciudad, lo llenó de mesas y sillas elegantes y contrató personal como si fuera un restaurante de lujo. Pero después de solo 8 meses, el café cerró. Joseph no tenía ni idea de cómo administrar el dinero, no sabía cómo dirigir un negocio y, sobre todo, nunca asumió la culpa de lo que saliera mal. ¿Y qué dijeron mis padres cuando el café fracasó? La economía está muy difícil ahora mismo. Nuestro dulce niño merece otra oportunidad. Otra oportunidad, por supuesto. Luego, al cumplir 25, se lanzó a la moda. Otros $65,000 se esfumaron para abrir una pequeña tienda de ropa especial. Esta vez, la tienda no duró ni medio año antes de cerrar. ¿La razón? No sabía nada de ropa, pero eso no lo detuvo. Joseph siempre creyó que era un genio que nadie había descubierto aún. Pensé que esa sería la última vez que mis padres lo ayudarían. Pero no, seguían creyendo en él. Fue entonces cuando finalmente vi la verdad. A mis padres les caía bien porque no era arriesgado. Me dijeron que no porque nunca creyeron que mereciera su confianza. Y entonces, hace un año, me encontré con algo que me impactó profundamente. Estaba en el casco antiguo haciendo un pequeño recado. De regreso, pensé en visitar a mis padres. No les avisé que iba. Pensé en pasarme un rato a saludarlos. Pero en cuanto llegué a casa, algo me llamó la atención. Un BMW nuevo estaba en la entrada. Me quedé mirándolo. Mis padres nunca fueron de gastar mucho dinero. ¿De dónde salió este coche? La puerta se abrió y mi madre salió con una gran sonrisa. Dijo feliz, Joseph acaba de comprar un coche nuevo. ¿No es increíble? Me quedé paralizado, completamente impactado. ¿Un BMW? ¿Con qué dinero? Joseph había fracasado una y otra vez. Era imposible que pudiera comprar algo tan caro. Al entrar en casa, intenté mantener la calma. Pero entonces vi un montón de papeles bancarios sobre la mesa. Los recogí y empecé a leer. Sentí una opresión en el pecho. Era un documento hipotecario. Un préstamo de $625,000. No podía creer lo que veía. El préstamo cubría el 80% del valor de la casa. Mis padres habían arriesgado su casa. ¿Pero para qué? ¿Para qué pedir prestado tanto? Apreté los papeles con fuerza, intentando mantener la voz firme. ¿Usas la casa para pedir un préstamo?, pregunté en voz baja. Mi padre frunció el ceño.
Mi mamá no me miraba. Solo pedimos un pequeño préstamo para ayudar a Joseph. Dijo en voz baja. Como si nada. Solté una risa seca. ¿Un pequeño préstamo? Volví a mirar el número. 625,000 pesos. Eso era el 80% del valor de su casa. Es poco. ¿Y el dinero que dejó el abuelo? Pregunté. Mi mamá se detuvo y suspiró lentamente. Ese dinero ya se acabó. ¿Dijo que se había ido? Repetí cada letra como si me doliera. Volví a mirar el BMW de afuera. Ya sabía la verdad. Lo gastaste en el coche de Joseph, ¿verdad? No dijeron nada. Mi mamá se mordió el labio. Mi papá me miró con frialdad. Como si hubiera dicho algo grosero. Necesitaba ese coche, dijo mi padre bruscamente. ¿En los negocios, importa cómo te ve la gente? ¿Quién te tomaría en serio si aparecieras en un coche normal? Sonreí, no porque tuviera gracia, sino porque la situación era dolorosamente absurda. Gastaste todos tus ahorros, gastaste la herencia, le compraste un auto, y ahora usaste tu casa para pedir un préstamo y que él tenga aún más dinero para otro plan. ¿Ves lo peligroso que es eso? Si Joseph vuelve a meter la pata, no tendrás dónde quedarte. Sus rostros cambian al instante. Mi mamá me miró con rabia y la voz de mi papá se volvió aguda y fría. Envidias a tu hermano, ¿verdad? Dijo. ¿Quieres que pierda solo para sentirte superior a él? Me quedé quieto. Envidia, repetí, sin poder creer lo que oía. ¿De verdad crees que envidio a alguien que ha malgastado el dinero de esta familia una y otra vez y nunca ha asumido la culpa? No podían ver la verdad. Respiré hondo e intenté mantener la calma, pero entonces recordé algo y me volví hacia mi padre. Cuando tenía 25 años, le pedí un préstamo de $65,000 para lanzar mi empresa. ¿Recuerdas dónde te pregunté? Dijiste que no al instante. Lo consideraste demasiado arriesgado y ahora te conformas con arriesgar la casa por Joseph. ¿Lo ha conseguido siquiera una vez? Me siento muy decepcionado por ambos. Mi padre golpeó la mesa con su vaso. Eso pasó hace años y ahora estás bien, dijo con firmeza. Pero Joseph necesita apoyo. Deja de sacar a relucir el pasado para atacar a esta familia. Entonces se levantó rápidamente y señaló hacia la entrada. Vete. Si solo vas a quejarte, no vuelvas. Los miré unos segundos. Luego dejé los documentos del préstamo sobre la mesa, asentí y salí. De camino a casa, cogí el teléfono y llamé a Joseph. Aunque estaba enojada con nuestros padres, quería evitar que cometiera otro gran error. Joseph, por favor, escúchame, vas por mal camino. Dije que mamá y papá lo arriesgaron todo por ti. Si vuelves a fracasar, lo perderán todo. ¿No lo ves? Pero en lugar de escucharme, Joseph se rió con una falsa burla. Siempre haces esto, Walter. Solo tienes celos. Tienes miedo de que tenga más éxito que tú. Y ahora intentas detenerme. Me quedé callado. ¿De verdad crees eso? Pregunté con voz tranquila. ¿Qué otra cosa podría ser? Respondió con una burla. Ya lo tienes todo, empresa, casas, dinero. Y ahora que por fin tengo una oportunidad, no puedes aprovecharla. Solo estás siendo egoísta. Guardé silencio durante unos instantes. Luego negué con la cabeza. Si eso es lo que crees, no queda nada más que decir. Terminé la llamada. Esta vez, me di por vencida tras una semana sin contacto. De repente, mis padres me llamaron y me preguntaron si podía ir a cenar. No me lo esperaba, sobre todo tan pronto después de la discusión. Pero pasara lo que pasara, seguían siendo mi familia. Así que acepté visitarlos. Cuando llegué, vi que Joseph ya estaba allí. La atmósfera en la sala era diferente, menos tensa que antes. Mis padres me miraron y mi papá habló primero. Walter, lo sentimos. Dijimos algunas cosas que no estaban bien la última vez. Mi mamá asintió. Su voz era más baja de lo habitual. Joseph también quería disculparse. Miré a Joseph. Él asintió levemente y se frotó la nuca. Sí, estaba un poco enojado ese día. No debería haber dicho lo que dije. Sinceramente, me quedé impactado. Mis padres nunca me habían pedido disculpas. Y Joseph nunca había admitido su error. Por un momento, pensé que quizá por fin lo habían entendido. Pero menos de 60 segundos después, comprendí para qué era realmente esta cena. Mi padre tosió levemente y luego empezó a hablar despacio. Walter, tienes dos propiedades. Una es donde vives y la otra, la alquilas. Enseguida presentí que algo andaba mal. ¿Por qué lo mencionas?, pregunté, con la voz cada vez más fría. Mi madre intervino. Su voz se tranquilizó, como si estuviera diciendo algo completamente normal. Joseph se está adentrando en el mundo inmobiliario. Necesita proyectar confianza. Un buen alojamiento mejoraría su imagen.
Si pudieras dejarle una de tus casas, sería de gran ayuda para su futuro. Me quedé incrédulo. Así que eso fue todo. La disculpa solo había sido una trampa para esta petición descabellada. Sin demora, los miré directamente y respondí, no. Mi madre parpadeó como si no pudiera creer lo que acababa de decir. ¿Qué quieres decir, Walter?, preguntó con suavidad, pero ahora con un tono más incómodo. O sea, no le voy a dar mi propiedad a Joseph. No soy tonto. Todo el ambiente cambió al instante. Mi papá dejó los palillos con un ruido fuerte, su mirada se endureció. Walter, tienes 2 lugares donde quedarte. Joseph solo necesita un descanso. Es tu hermano. Solté una risa amarga. ¿Y ahora qué? ¿Esperas que renuncie a mi casa solo para que parezca exitoso? ¿Cuántas veces le has dado dinero, aunque nunca haya logrado nada? El tono de mi padre se volvió más firme. No ha fallado. Simplemente aún no ha llegado el momento. Y tú, ya lo tienes todo. ¿No puedes apoyarlo solo esta vez? Volví a reír, pero esta vez sonó seco y vacío. Tenerlo todo. Nunca me diste nada. Incluso cuando pedí $65,000 para construir mi empresa, me dijiste que no enseguida. ¿Y ahora crees que debería darle a Joseph una casa entera? No estoy loca. A mi madre le empezó a temblar la mano. Mi papá dio un puñetazo en la mesa, haciendo temblar el agua y los vasos. Así que eres tan egoísta como los demás. Envidias a tu propio hermano. Tienes miedo de que tenga más éxito que tú. ¿No es así? Me levanté rápidamente. Mis ojos se llenaron de decepción. No soy tonto. El silencio llenó la habitación. Me volví hacia Joseph. Aún no había hablado. Tenía la mirada clavada en el suelo. En el fondo, lo sabía. Si hubiera accedido a darle esa casa, la habría tomado enseguida. No lo habría pensado 2 veces. No tenía reparos en tomar lo que no era suyo. Negué con la cabeza, sintiéndome más mal que enojado. Puedes seguir confiando en él si quieres. Yo no. Sin decir nada más, salí de la casa que solía llamar mía. Detrás de mí, oí la voz de mi padre gritar con furia. Si te vas ahora, no vuelvas jamás. No me detuve. Esta vez los dejé atrás de verdad. Tal como lo había adivinado unos meses después, Joseph volvió a fracasar. No me lo dijeron mis padres. Joseph tampoco me lo dijo. Me enteré por un conocido que trabajaba en el sector inmobiliario. Walter, ¿te enteraste? El negocio de Joseph quebró. Hice una pausa, agarrando el teléfono con fuerza. ¿Qué salió mal?, pregunté, aunque ya lo sabía por dentro. Se equivocó de trato. Compró cuando el precio subió y vendió cuando bajó. Lo perdí todo. Ese dinero de la hipoteca que pidieron tus padres. Se fue. Cerré los ojos y respiré hondo. No me sorprendió. Tenía que pasar tarde o temprano. Pero había más. ¿Y el BMW?, pregunté, aunque ya tenía un mal presentimiento. Lo había vendido hacía 2 meses, dijo mi amigo. Necesitaba dinero para seguir adelante. Pero no sirvió de mucho. Solté una risa apagada y sin alegría. Mis padres lo habían arriesgado todo por Joseph. Estaban seguros de que estaba destinado a ganar. Pero ahora, sin dinero, sin negocio, sin coche, pronto, sin techo. ¿Qué sentí en ese momento? Ni orgullo, ni alegría, solo vacío por dentro. Les había advertido. Había intentado hacerles ver, pero me ignoraron. Y ya sabía lo que vendría después. Se pondrían en contacto conmigo, tal como lo había pensado. Unas horas después de enterarme del descalabro del negocio de Joseph, mi teléfono no paraba de sonar. La primera llamada fue de mi madre. No respondí. Luego otra. Luego otra. Luego docenas más. Llegaban mensajes sin parar. Walter, responde, por favor. Te necesitamos. Por favor, no nos dejes solos. Vi todos los mensajes, pero no respondí. Sabía exactamente lo que pedían. En el momento en que pidieron el préstamo para su casa, supe que esto pasaría. No me enviaron un mensaje para disculparse. Querían ayuda económica. A la mañana siguiente, salí para ir a trabajar. Me detuve de repente. Parados frente a mi puerta estaban mis padres y Joseph. Se veían peor que nunca. Joseph había perdido su orgullo habitual. Su rostro se veía delgado y cansado. Sin ropa elegante, sin una actitud de negocios orgullosa. Parecía alguien que lo había perdido todo. Mi mamá parecía haber estado llorando durante horas. Mi papá, antes fuerte y orgulloso, parecía mucho mayor. Como si el estrés lo hubiera envejecido rápidamente. No les quedaba nada. Mi padre se aclaró la garganta y habló con voz ronca y débil. Walter, nos equivocamos. Me crucé de brazos y me apoyé en la puerta. Mi mirada era fría. ¿Lo entiendes?
No discutieron. Nada de gritar. Nada de llamarme egoísta ni celosa, porque ahora me necesitaban. Mi mamá empezó a hablar con voz temblorosa. Hijo, se nos acabaron las opciones. Ayúdanos, por favor. Suspiré y la detuve. No tengo efectivo. Se quedaron paralizados, pero mi papá respondió rápidamente. Como si ya lo hubiera practicado. Podrías vender tu empresa o una de tus casas. Si podemos pagar lo que debemos y conservar la casa vieja, podremos empezar de nuevo. Lo miré un segundo y luego me reí. No porque fuera gracioso, sino porque no podía creer lo que oía. De verdad creían que vendería la empresa que construí para salvarlos. Esas mismas personas se habían negado a prestarme $65,000 cuando quise empezar mi sueño. Ahora me pedían que renunciara a todo lo que había creado para ellos. Me dejaron fuera. Me dijeron que no. Y ahora querían que lo perdiera todo por ellos. No me quedaba nada que dar. Me puse de pie, me acerqué a la puerta y la abrí de par en par. Entonces señalé afuera. Salgan de mi casa. Nadie se movió. Joseph abrió la boca para hablar, pero lo detuve. Te lo dije, no soy tonto. No tenía nada más que decir. Un mes después, el banco se apoderó de su antigua casa. Tuvieron que empacar e irse. Sin hogar, se quedaron sin hogar. No me sorprendió. Lo vi venir el día que firmaron el préstamo. Al principio, se quedaron con conocidos, pero nadie pudo retenerlos por mucho tiempo. Más tarde, se mudaron a habitaciones de motel pequeñas y baratas, oscuras, húmedas y abarrotadas. Cuando se les acabó el dinero, acabaron en albergues, haciendo fila para conseguir comida. Eran los mismos padres que una vez tuvieron una casa bonita y suficientes ahorros para vivir cómodamente. Ahora formaban parte del grupo que lo había perdido todo, y Joseph, el hombre que una vez se consideró empresario y que una vez condujo un BMW, ahora estaba en la ruina. Anduvo buscando trabajo, pero nadie quería contratar a alguien que había fracasado una y otra vez. Aunque me dije a mí mismo que ya no me importaba. Seguía observándolos en silencio desde lejos. No los contacté, pero sabía cómo sobrevivían. Y aunque intenté no sentir nada, no pude apartar la mirada del todo. Durante 3 meses, los dejé pasar por lo que significaba perderlo todo. Quería que sintieran las consecuencias de su elección, pero en el fondo, la sensación de ser su hijo me impedía verlos para siempre. Por muy injustamente que me trataran, por mucho que me excluyeran, seguían siendo mis padres. Hace como un mes, lo decidí. Iría a verlos. Parecían realmente derrotados. Mi papá, que antes caminaba con orgullo, bajó la cabeza cuando entré. Mi mamá parecía cansada. Tenía ojeras por las noches sin dormir, y su cabello estaba más canoso de lo que recordaba. José estaba sentado a un lado. Ya no estaba lleno de confianza. Ya no era el hombre que solía hablar con orgullo de grandes sueños y grandes planes. Nadie dijo nada por un rato. Por fin, dije, te alquilaré un pequeño piso. Será suficiente para vivir cerca de la ciudad, pero solo por un año. Mi mamá levantó la vista. Su rostro reflejaba una ligera esperanza, pero yo no había terminado. Ese año, Joseph tiene que conseguir trabajo. Y después de esos 12 meses, está solo. No te daré más ayuda. Mi papá no me respondió. Mi mamá no rogó. Ambos sabían que no tenían derecho a pedir nada más. Joseph abrió la boca, quizá para quejarse, quizá para pedir. Pero por primera vez, mi papá levantó la mano y se detuvo. Me miró un rato y luego asintió lentamente. Esa fue la primera vez que lo vi admitir que había cometido errores. Probablemente te preguntes por qué solo les ofrecí ayuda durante un año. Aquí te explico por qué. Joseph aún vive con ellos y no voy a permitir que siga dependiendo de mí. Durante años, se ha acostumbrado a que alguien más solucione sus problemas. Pero esta vez, si quiere una vida de verdad, tiene que ganársela por sí mismo. Si mis padres pueden valerse por sí mismos después de un año, sería genial. Si no pueden, haré que Joseph se vaya. Después, solo pagaré el alquiler para que mis padres no terminen en la calle. Pero Joseph ya no será mi trabajo. Esa es mi decisión final. Ahora quiero preguntarte, si estuvieras en mi lugar, ¿qué habrías hecho? ¿Les seguirías ayudando? ¿O les dejarías vivir con las consecuencias de lo que hicieron? Deja tu opinión en los comentarios y suscríbete para no perderte la siguiente parte de la historia. Gracias por estar aquí. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte y ayudarme con tu like para más historias impactantes.